Hola, buenas noches. Listo. Hola Fabi, bienvenido. Clau, bienvenida. Ellen, que no las había saludado. Y Marce. Bueno, oremos y empezamos. Dios, te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Dios, por poder reunirnos de nuevo, por poder reunirnos, Señor, para aprender más de ti, Dios mío, para capacitarnos. Hoy yo te pido que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, que seas tú llenándonos de tu Espíritu Santo, abriendo nuestros oídos a aquellas cosas que necesitan ser abiertos, Dios, y también te pido, Señor, porque en nuestras vidas tú hoy derribes todo engaño, Señor, que necesite ser derribado, Padre Santo. Hoy llévanos, Dios, a la luz, Señor, que nos da tu verdad, Dios mío, Señor, y que podamos realmente, ante todo, crecer nosotros, Dios mío, Señor, cada día más y más en ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, habíamos estado hablando la vez pasada, nos quedamos como a la mitad del capítulo 11 porque era bastante extenso. Entonces, pues no sé si recuerdan, hablamos un poco acerca pues, del peligro del engaño, ¿no? Como hemos venido hablando en todas las sesiones, pues que definitivamente el arma más contundente o el arma de Satanás pues es el engaño, ¿no? Y hablamos, decíamos que hay como tres maneras de, de, de engañarnos, ¿no? O sí, como varias vías por las cuales Satanás nos puede engañar. Y entonces hablábamos de los engaños, ¿no? De los autoengaños, cuando nos engañamos a nosotros mismos y los diferentes tipos de autoengaños que podemos, digamos, como tener en nuestras vidas, ¿cierto? Y empezamos a hablar también de cómo la Biblia nos previene frente a los falsos profetas y maestros, ¿cierto? Veníamos hablando un poco acerca de este tema y habíamos hablado de la importancia de poder comparar lo falso con lo verdadero y estábamos mirando todo este tema en Jeremías, ¿cierto? 23, donde Dios nos habla un poco acerca de cómo desenmascarar, por decirlo de cierta manera, a estos falsos profetas. Entonces, espérenme que quiero ir a Jeremías, Jeremías 23, en donde habíamos estado trabajando en la sesión anterior. Entonces, más o menos ahí quedamos, ¿cierto? Hablamos, estábamos hablando, ¿no? Bueno, hablamos de cómo Dios nos advierte que no, de aquellos profetas que le dan más valor a los sueños que a la palabra de Dios. Y este tema es súper importante, ¿no? Creo que hoy es vigente para nosotros. Mucha gente viene a decirnos que soñó y que soñó y que soñó y pues le da más valor a los sueños que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios nos advierte y nos previene frente a esto, ¿no? Y hablamos también de cómo digamos, la motivación del profeta, ¿no? Debía ser motivar al pueblo a la justicia y llevarlo a la verdad, a la palabra de Dios, ¿no? Un poco aquí fue donde quedamos la vez pasada, ¿cierto? Decíamos que un mensaje profético tenía que motivar al pueblo a la justicia, no dejarlo tranquilo con su pecado, ¿no? Sino como confrontar al pueblo de Israel con su pecado. Y decíamos, ¿no? En esto creo que fue en lo que terminamos, que definitivamente Dios está más preocupado por la pureza de su pueblo que por el crecimiento, ¿cierto? Está más preocupado por la pureza de la iglesia que por su crecimiento. A Dios le interesa más la pureza de nuestros corazones a que tengamos una mega iglesia con miles de personas que están viniendo pero que realmente no tienen un corazón puro, ¿cierto? O entregado al Señor, sino que tal vez está yendo tras los falsos profetas. Y aquí quedamos la vez pasada, ¿cierto? Eh, Bienvenidos a los que han ido llegando y se han ido uniendo. Creo que ya en este momento, a partir de este momento, ya no, si no queda nadie más por admitir, listo, ya estamos, para que no nos vayamos a perder más adelante. Entonces, bueno, habíamos hablado como de estas maneras, digamos, de desenmascarar a los falsos profetas, ¿cierto?
Pero aquí también hay un punto importante que encontramos en Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22 dice: si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas, ¿cierto? Entonces, Moisés nos insta a no creer a los profetas cuyas predicciones no se cumplen, ¿cierto? Y a evaluarlo todo con la palabra de Dios. Miremos también lo que dice Deuteronomio 13, 1 al 3. Dice: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice vamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. Miren que incluso lo que dice el profeta se puede cumplir, ¿no? Lo que dice el falso profeta se puede cumplir, es lo que acá nos está diciendo Moisés en Deuteronomio, ¿no? Pero dice que podría cumplirse y decirnos que vayamos a rendir culto a otros dioses. Dice, versículo 3, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario, el Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque incluso los falsos profetas podrán hacer milagros y podrán hacer prodigios, ¿no? También lo dice, y ahora lo vamos a ver más adelante, en Marcos 13:22, ¿no? Es un error suponer que todas las experiencias o señales milagrosas vienen de Dios. También Satanás puede mostrar señales y maravillas, ¿no? Pero ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Satanás al mostrarnos milagros y maravillas y señales? Que nos alejemos de la adoración que solo Dios merece, ¿cierto? Que adoremos tal vez a una persona, que adoremos tal vez un objeto. Miren que esto me recuerda mucho cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel y la Biblia dice que Dios empieza a mandar las plagas y que había unos hechiceros que pudieron imitar las primeras plagas, ¿no? Entonces eran falsos profetas, pero pudieron hacer señales y maravillas. Y miremos lo que dice Marcos 13:22. Marcos 13:22 dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar. ¿Cuál es el propósito de esos milagros y de esas señales? Engañar, ¿cierto? De ser posible, aún a los elegidos. O sea, aún a nosotros, esos falsos profetas van a querer engañarnos, ¿cierto? Y por eso tenemos que estar muy atentos y al final lo que hemos hablado en estas últimas sesiones, entre más cerca estemos de Dios y entre más cerca estemos de su palabra, entre más estudiemos su palabra, pues más discernimiento vamos a tener para poder comparar lo que es bueno de lo que es malo, ¿cierto? Aquí. Entonces, dentro de la iglesia también podremos encontrar falsos profetas, ¿no? Y cuando elevamos a estas personas por su manera de hablar, por su apariencia, por su personalidad, esto puede pasar muchas veces y nos pasa muy sutilmente, ¿no? Elevamos a una persona o a un predicador, ¿no? Casi que por encima de la verdad de la palabra de Dios, porque decimos, uy, no, es que habla increíble, no, es que miren cómo tiene la capacidad para exponer la palabra, para hablar de la palabra, no, por su personalidad. Y muchas veces tal vez no evaluamos lo que esa persona dice a la luz de la palabra de Dios. Miremos lo que dice segunda de Pedro 2, 1, 2. Me encantan estos libros de Neil Anderson porque nos llevan siempre a la Biblia, ¿no? No, me encanta porque él logra condensar muchas cosas que tal vez para nosotros sería difícil condensar.
pero me encanta porque siempre nos está llevando a la palabra, a ver cómo la palabra de Dios nos dice todo esto, ¿no? Y no es porque Él se lo inventó, porque a Él le pareció, ¿no? Sino habla de su experiencia, obviamente, como consejero, pero también nos lleva siempre a la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 de Pedro 2, 1 al 2. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, ¿cierto? Increíble, ¿no? Muy fuerte, porque dice que en el pueblo judío hubo falsos profetas, pero que también entre nosotros podrá haber falsos profetas. Y que esos profetas encubiertamente introducirán herejías destructivas. O sea, ellos no van a ir de frente negando a Cristo o diciendo evidentemente lo que es contrario a la palabra de Dios, ¿cierto? Sino que dice que encubiertamente introducirán herejías destructivas, ¿no? Herejías, cosas que vayan en contra de la palabra de Dios y que nos pueden destruir. Dice que al extremo de negar al mismo Señor que los rescató, al extremo de negar a Cristo, ¿no? Y dice que eso traerá una pronta destrucción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar alertas, ¿vale? Ay, espérenme porque hubo algo que creo que me salté. ¿Será que está más adelante? Me parece importante hablarlo. Sí. No sé por qué no salió. Sí, miren, olvidé esto que me parece súper importante. No sé por qué se saltó esa diapositiva, pero este punto me parece muy importante porque creo que muchas veces caemos en esto y tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿cierto? Por eso era que me había ido a Jeremías 23 y no leímos nada en Jeremías 23, pero me parece muy importante este punto porque desafortunadamente en la iglesia muchas veces nos pasa esto, ¿cierto? Miren lo que dice Jeremías 23, 30 al 31. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Y en este punto tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Los que somos líderes de grupo pequeño, los que somos de una u otra manera puntos visibles, los que estamos en esta capacitación de consejeros es porque queremos algún día ser consejeros y seremos un referente para las personas a las que aconsejemos, ¿vale? Y tenemos que tener mucho cuidado de decirle a una persona, Dios me dijo que te dijera. Dios me dio un mensaje para ti. Miren lo que dice acá, decir que tus palabras provienen directamente de Dios cuando no es así es una ofensa para Dios. Yo tengo que estar, mejor dicho, es que de verdad que yo, por temor del Señor, por respeto al Señor, nunca le digo a una persona, Dios me dijo que te dijera. Porque es que creo que uno tiene que estar no 100% seguro, 1.000.000% seguro de que lo que estoy diciéndole a la persona viene del Señor. En el sábado que estuvimos entregando, haciendo la entrega de mercados con los chicos de TMT, me hacían una pregunta y me decían que uno cómo podía, ¿no? Pues saber si era un profeta falso o si realmente era algo que venía del Señor. Yo les decía, es que hay que tener mucho cuidado porque imagínense que, por ejemplo, yo a una pareja que no puede tener hijos le digo, el Señor te va a regalar un bebé. El Señor me dijo y me reveló que te va a regalar un bebé. Imagínense que esa pareja nunca puede quedar embarazada. Lo que yo estoy haciendo es que estoy destruyendo su fe. Estoy destruyendo su idea de Dios porque esa pareja lo que se va a quedar pensando es Dios me prometió una cosa y eso que me prometió Dios nunca pasó. Entonces Dios no es un Dios que cumple promesas.
Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos. Miren, es que a mí me encanta como lo dice el Señor. Dice, estoy contra, o sea, Él está en contra de quienes se roban sus palabras, en contra de los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. No podemos hablar por hablar. No podemos hablar por hablar. Es muy delicado este asunto y es una cosa con la que nosotros debemos tener muchísimo respeto. La manipulación de las personas pretendiendo que una palabra viene de Dios es un abuso espiritual. Yo no puedo decirle a una persona, Dios me mostró que te va a salir un trabajo. Dios me dijo que te regalara esta palabra. Yo puedo compartir un versículo bíblico con una persona. Y puede Dios inquietarme y decir, y tal vez cuando lea un versículo bíblico acordarme de Pepita Pérez y compartírselo. Pero yo decirle, Dios me manda a decirte esto, no lo podemos hacer. O sea, creo que Dios es súper claro aquí en estos versículos. Y me encantó una cosa que escribe Neil Anderson que se los voy a leer literalmente. Dice, hay otro engaño sutil del que debemos estar conscientes. ¿Te ha dicho alguien alguna vez, el Señor me dijo que te dijera? Yo probablemente respondería, no, el Señor nada te ha dicho. Si Dios quiere que yo sepa algo, ¿por qué no me lo habrá de decir a mí? Si Dios me quiere decir algo a mí, Dios me lo va a decir a mí. Dios no tiene por qué mandarme un mensajero, ¿no? Dice, creo en el sacerdocio de los creyentes. Dios puede animarnos y confirmar su palabra a nosotros por medio de otras personas, que es lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Eh, no sé, que por ejemplo Andrés Silva me llamó un día y ese día el Señor en la mañana le regaló un versículo bíblico y casualmente cuando hablamos yo le compartí el mismo versículo bíblico. No, no porque yo le haya dicho, Dios me dijo que te dijera, sino porque en la conversación surgió ese versículo y tal vez eso es una confirmación para André que Dios es el que está hablando a través de ese versículo a ella, ¿cierto? Dice, por ejemplo, otra persona puede darme un mensaje profético llamándome a arreglar mis asuntos con Dios de modo que Él pueda guiarme, ¿cierto? Diciéndome, hey, vas por mal camino, tienes que ajustar cuentas con el Señor. Lo que hizo el profeta Natán con David cuando David cayó en pecado con Betsabé, ¿no? Dice, pero cuando Dios habla a sus hijos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún cristiano puede funcionar como medium. Ninguno de nosotros somos medium. Ninguno de nosotros somos mensajeros del Señor. Somos intermediarios del Señor con otra persona. Es un error creer eso. Y es algo en lo que tenemos que tener muchísimo cuidado como consejeros, como líderes de grupo pequeño, como referentes para otras personas. Porque podemos destruir la fe del otro. Y porque al Señor no le agrada que tomemos palabras en nuestra boca y digamos, el Señor me dijo que te dijera esto. No. Yo, de nuevo, puedo compartirle a alguien un versículo, una palabra, algo para animarlo, ¿cierto? O algo con lo que Dios me inquietó. Pero venir a decirle, el Señor me dijo que te dijera esto, pilas, ¿vale? Y cuando alguien venga a decírselos, me encanta la respuesta de Neil Anderson. No, no, el Señor no me manda mensajes con nadie. Yo tengo una relación directa con Él. Me encanta la respuesta que Él da a esta pregunta. No sé por qué se me había saltado esta diapositiva y me parecía muy importante poder hacer esa claridad. Entonces, como estábamos hablando dentro de la iglesia, también podemos encontrar falsos profetas, ¿no? Y la Biblia misma nos dice que esos falsos profetas se revelan en algún momento por su inmoralidad, ¿no? En algún momento, tal vez ahora mismo no lo veamos, pero más adelante, ¿cierto? Si hay algún falso profeta entre nosotros que en el nombre de Jesús que no, por su inmoralidad serán revelados, ¿no? Miren lo que dice segunda de Pedro 2:10. Volvemos ahí a Pedro. Uy, me fue mucho. Dice, esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza. No, el versículo está mal, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy leyendo bien? A ver si lo encuentro.
Ah, no, creo que es 2:2. No, ese ya lo vimos, ¿no? Ah, sí, 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 perdónenme. Es que hay que leerlo en el contexto, ¿no? Dice, Pedro pasa a revelar dos maneras por las cuales podemos identificar a falsos profetas. Primero, ¿cierto? Y es este versículo 10, que dice, esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza pecaminosa, naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, ¿cierto? Y luego podemos ir a 2 Corintios 11, 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Satanás mismo puede venir en un hombre increíble que habla de cosas maravillosas, ¿cierto? Pero es Satanás, ¿no? Dice, por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones, ¿cierto? Y entonces, lo primero, ¿cierto? Es lo que les decía aquí, volviendo a 2 de Pedro 2:10, ¿no? La Reina Valera dice, siguiendo la carne, andan en conscupiscencia e inmundicia, ¿cierto? Andan en pecado y en inmundicia. Y luego más adelante dice, desprecian el señorío, ¿cierto? Los falsos profetas y falsos maestros, y esto es súper importante y uno lo ve mucho en las iglesias, ¿cierto? Desprecian el señorío, desprecian la autoridad, tienen un espíritu independiente, no quieren someterse a la autoridad espiritual. Y no sé si se han encontrado con este tipo de personas, ¿no? Que es como, ay no, a mí no me parece que se haga de esa manera, entonces yo lo hago de otra manera, ¿no? Tienen un espíritu independiente, no quieren someterse a ninguna autoridad espiritual. Y este es el típico perfil de persona que tal vez salta de iglesia en iglesia, porque en ningún lugar se siente cómodo, porque en ningún lugar hacen las cosas como le parece. ¿Por qué es? Porque desprecian el señorío, ¿no? Tienen un espíritu independiente, ¿no? Eh, Miren cómo lo dice la nueva versión internacional, dice, atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, ¿cierto? No se quieren someter a ninguna autoridad espiritual. Y hay algo que me encanta que dice, que escribió Neil Anderson aquí, y es que eh, como que en el Antiguo Testamento hay tres posiciones, ¿cierto? Como dentro de la iglesia, ¿no? Está el profeta, ¿no? Que se dedica a predicación y a la enseñanza. Está el sacerdote, que hace cuidado y seguimiento pastoral. Y está el rey, que se encarga de la administración del pueblo. Y me encanta porque él dice, solamente Jesús puede ser profeta, sacerdote y rey y ocupar esos tres roles simultáneamente, ¿no? Solamente Jesús puede ser profeta, sacerdote y rey y ocupar esos tres roles al tiempo. Entonces, cuando veamos a alguien que quiere ocupar esos tres roles simultáneamente, pues tal vez tenemos que prender un poquito nuestra alerta. ¿Listo? Luego pasamos entonces a hablar un poco acerca de los espíritus engañadores. Ya hemos hablado del autoengaño, hemos hablado de los falsos profetas y falsos maestros, y ahora vamos a hablar un poco acerca de los espíritus engañadores. ¿Listo? Y para esto quiero que veamos 1 Timoteo 4:1. Ay, así. Primera de Timoteo 4:1. ¿Alguien lo tiene ya? Si alguien ya lo encontró, ayúdenos leyéndolo, porfa, que a mí se me perdió. Yo lo tengo. Dale. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Entonces, ¿recuerdan que hablábamos de la palabra noema?
en las primeras sesiones que tuvimos y hablábamos que esta era una palabra que Pablo usaba, ¿cierto? Cuando se refería a nuestra mente, ¿no? Y aquí también nos está hablando de esto, o sea, estas inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas son engaños que Satanás trae a nuestra mente, ¿no? Dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y recordemos que una doctrina diabólica no necesariamente es matar un animal y sacrificarlo a Satanás, ¿no? Sino que todo lo que viene de Satanás es una doctrina diabólica, ¿vale? Vamos también a Primera de Juan 2:18, porfa. Primera de Juan 2:18. Dice, queridos hijos, esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Y ahí mismo más adelante, capítulo 4, versículos 1 al 6, dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Me encanta esta advertencia de Juan. Sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Miren cómo Dios nos recuerda una y otra vez que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo y que por eso no tenemos que tener temor. Porque lo que Satanás quiere poner en nuestras vidas es temor, ¿no? Que tengamos temor de Satanás, que tengamos temor de los demonios, pero aquí Dios nos dice, nosotros ya hemos vencido a esos falsos profetas, ¿no? Y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Impresionante. Son del mundo y hablan desde el punto de vista del mundo. En consejería nos vamos a encontrar con muchas personas que nos hablan desde el punto de vista del mundo. Personas que tal vez han estado en el cristianismo muchísimos años, pero han mantenido una relación, digamos, no sé, de unión libre, ¿cierto? En la que se han mantenido en inmoralidad sexual y la persona le dice a uno, no, pero es que yo me cuidé, yo tomé anticonceptivos y quedé embarazada. Pues me estás hablando de las justificaciones del mundo, ¿no? Me estás hablando como el mundo habla, desde el punto de vista del mundo. Y yo no, Dios no es así. O sea, las cosas de Dios no son con el punto de vista del mundo, ¿no? Y por eso el mundo los escucha. Y el mundo nos engaña constantemente frente a las maneras de ver el matrimonio, frente a las maneras de ver a nuestros jefes, nuestros trabajos, nuestras relaciones con otros. Versículo 6. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. ¿Cómo vamos a poder distinguir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño cuando estemos aconsejando a alguien? Porque esa persona nos va a escuchar. Y hay muchas personas que no nos van a escuchar. Y van a seguir aferradas al punto de vista del mundo. ¿Cierto? Pero si conocen a Dios, nos van a escuchar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar a que la persona pueda conocer a Dios, porque en la medida en la que conozca a Dios, va a conocer la verdad. En la medida en la que conozca a Jesús, va a conocer la verdad y va a poder ser libre de los engaños. ¿Vale? Entonces, escribe Neil Anderson una cita de una chica que se llama Hannah Whitehall. Dice, así como el Espíritu Santo puede decirnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, así también estos enemigos espirituales nos dicen por medio de impresiones lo que es la voluntad de ellos para nosotros, aunque no nos dan su nombre. ¿No? Entonces,
¿Qué hemos hablado durante todo este tiempo? ¿Y cuál es la mejor manera de poder distinguir esto? El discernimiento espiritual. ¿Cómo lo podemos obtener? Conociendo la palabra de Dios y teniendo una relación realmente cercana a Dios. Porque así como el Espíritu Santo nos habla su voluntad a nuestra mente, el enemigo también nos habla su voluntad, ¿cierto? Pasa por encima del otro, no perdones, él te hizo esto, pues tú dasle una peor, él te dijo esto, pues tú respóndele con una peor, ¿no? El Espíritu Santo también está hablando y nos está diciendo, para, ¿no? No, Marce, levantaste la mano. Sí, yo siempre he tenido una duda, Pau, y es, por ejemplo, a veces he escuchado de, va a hablar la profeta, no sé qué, el profeta nos va a decir, ¿esto qué, a la final, qué es? O sea, yo siempre he tenido como esa confusión en ese tema. Sí, De las lo que expectativas pasa es y que eso. eso es una línea muy delgada, ¿cierto? Y por eso para mí, digamos, como hijo de Dios, como cristiano, no puede ser más importante lo que alguien me diga, sino que tiene que ser más importante lo que Dios me diga en su palabra. Los profetas existen, por supuesto, y es lo que hemos venido hablando, pero entonces lo que tenemos que siempre discernir es si viene de Dios o no, porque muchas veces eso se convierte como en un negocio espiritual, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, digamos, en Casa sobre la Roca nunca tenemos ese tipo de cosas. Es algo que para mí es ajeno y que yo nunca he conocido porque pues toda mi vida he crecido en Casa Roca y por supuesto que hay muchas otras iglesias que son de sana doctrina. Lo que pasa es que recuerden que hablábamos de cuál es la motivación de mi corazón, o sea, yo por qué quiero ir a consultar a un profeta. O sea, ¿cuál es la motivación de mi corazón en ir a consultar a un profeta? Si es que yo tengo acceso a Dios directamente y Dios puede hablar a mi vida, ¿no? Pero muchas veces queremos como entrar en ese camino como y termina convirtiéndose como en un tema de adivinación, que al final, pues lo que está haciendo es alejarme del Señor. ¿No? Muchas veces también pasa que viene la profeta de yo no sé dónde y la profeta de yo no sé dónde resulta que le dice a la pareja que está casada que va a quedar embarazada, pues que si están casados muy probablemente van a quedar embarazados. O sea, acuérdate que hablábamos de cómo muchas veces lo que pasa es que hay personas que son hábiles, ¿no? Para, para descifrar la situación en la que están viviendo las personas y decirles una cosa u otra. Lo que yo creo es ¿cuál es la intención en ir a escuchar a una profeta tarará? Porque cuando yo voy tal vez a oír, miren que la Biblia es muy clara y lo leíamos en Primera de Corintios frente a lo que dice la profecía. La profecía es para edificar, animar, consolar y corregir, ¿cierto? Entonces, si la profeta Pepita Pérez viene y lo que hace por medio de lo que dice es que me edifica, me anima, me consuela y me corrige, pues digo, bueno. Pero si todo lo que me viene a decir es un montón de cosas que tal vez son ideas que tiene en su cabeza, o sea, que yo no puedo discernir si viene o no del Señor, ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado, ¿cierto? No sé si respondo tu pregunta o si es claro. Marta. Sí, sino que, claro, siempre había escuchado, bueno, siempre no, o sea, cuando uno escucha así que en algunas prédicas de otros pastores o algo, siempre como que dicen, eh, a mí vino una profeta y me dijo, y todo este tema, y a veces uno dice, ¿existen o no existen finalmente estos profetas? No, por Sí. supuesto que existen, ¿cierto? El problema es que, o sea, yo creo que hay alertas que se encienden cuando uno ve que por ejemplo, todo el tiempo el discurso es de profecía. Ah, vale, sí. Creo que ahí se prende una alerta en la que uno dice, pues ya se vuelve como un tema como de adivinación y como entonces vengo es aquí a que me adivinen lo que me va a pasar. ¿Sí me entiendes? El pastor Darío incluso cuenta que cuando la iglesia empezó fue un pastor, realmente él no lo llama como un profeta, sino fue un pastor, no me acuerdo qué pastor,
y que el pastor dio una profecía acerca de Casarroja y dijo que veía que iba a ser una iglesia enorme, que se iban a caer los muros y no sé qué, y ta, 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 ta. Y se cumplió. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que tener una madurez espiritual y una relación con Dios muy sólida para entender eso. Imagínate que el pastor Darío creyera que eso iba a pasar al año siguiente y pues él dijera, no, pues entonces Dios no me cumplió, ¿no? Porque es que no sabemos el tiempo, los tiempos de Dios son diferentes, ¿cierto? Y eso ocurrió, pero pasaron muchísimos años para que eso pasara. Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que pedirle a Dios que le dé mucho discernimiento. Y cuál es la intención que yo tengo si escucho, viene la profeta Pepita Pérez? ¿Cuál es la intención que yo tengo de ir a oír a la profeta Pepita Pérez? ¿Que me adivine mi vida y que me adivine mi futuro y qué me va a pasar? ¿O yo lo que quiero es escuchar realmente a Dios? ¿Cierto? Ellen y Roger. Hola. Hola. No los oímos. Ya. Vale, ahora sí. Ahora. No, que teníamos una pregunta muy por el estilo de la de Marce. Por ejemplo, todas estas jornadas de sanación y milagros y tal, que digamos que son súper publicitadas, no sé cómo tomarlas. O cuando te preguntan a ti, oye, ¿será bueno ir a este lugar o tal? No sé. Yo soy muy escéptica. Yo soy muy escéptica porque siento que muchas veces se vuelve lo que les digo, como un negocio espiritual, ¿cierto? Por supuesto que creo que el Espíritu Santo obra por medio de sanidades. Y miren que, por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos un espacio que usamos para eso exclusivamente y es el espacio de los ayunos, ¿cierto? En el espacio de los ayunos, al final de los ayunos, siempre tenemos un espacio de administración. Pero no es como, vengan que va a haber sanidades y que va a haber profecía y no sé qué, porque al final se vuelve como un negocio espiritual. O sea, ¿qué diferencia hay entre eso o ir al curandero que me va a decir o al medium que me va a decir qué es lo que me va a pasar o que me tome tal menjurje que me voy a mejorar? Entonces ahí es donde yo tengo que pedirle a Dios mucho discernimiento espiritual y yo creo que todo está en la motivación por la que yo voy a consultar ese tipo de cosas. O sea, Perdona, María Paula, dime. si me permites, bueno, yo tendría, de pronto haría una acotación, es que los milagros y los prodigios que ocurran en la vida de cualquier creyente ocurren dependiendo de la fe que tengan en Dios. Es la fe la que hace que las cosas se den en la vida del creyente. La palabra de Dios nos es clara, la palabra del Señor nos es clara cuando Jesucristo, cuando las personas llegaban a pedirle un milagro al Señor Jesús y el Señor les contestaba, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho libre, tu fe te lo ha dado. Entonces, en eso es lo que debemos de pronto enfocarnos los creyentes, en que el Señor sí me da las cosas dependiendo de, muy válido la relación Claro. que tenemos con Él. Claro, pero yo no puedo poner mi fe en la profeta Pepita Pérez o en la sanidad, si no es Dios. Es Dios quien realmente puede usar a una persona que tiene un don de sanidades, ¿no? A ver, yo soy claro de eso, es decir, que los milagros en una familia, en una persona o en un creyente se pueden dar de acuerdo a la fe que tenga en Dios. Sí, ya estoy de acuerdo no en el profeta, ni en esto, ni en lo otro. Estoy de acuerdo contigo, la fe tiene que estar en el que puede hacerlo, ¿cierto? Que es el Señor por medio de lo que hablábamos, ha dado algunos dones espirituales y dentro de esos dones espirituales hay el don de sanidades, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que si una persona no es sanada no es porque no tenga fe. No quiere decir que entonces, no sé, es que conocemos casos de personas que aman a Dios, que le han servido al Señor, que creen en el Señor y que han tenido un cáncer y la voluntad de Dios no ha sido que hayan sido sanados y no es por falta de fe, porque hay algo muy importante que necesitamos entender y es que Dios es todopoderoso, Dios puede hacerlo, pero Dios también es soberano y muchas veces tal vez creemos que entonces Dios va a hacer lo que a nosotros nos parece y él puede obrar una sanidad y puede obrar un milagro y lo hemos visto milagros de personas que les habían dicho tenía un tumor y oraron por mí, ¿cierto? Y cuando fui
al médico a que me operaran, no me encontraron nada. Por supuesto que puede pasar y requiere de la fe de la persona, ¿cierto? Pero ¿y si no pasa? Entonces es porque no tengo fe. No No, yo necesariamente. pensaría que no, yo pensaría que no es porque no tenga fe. Lo que pasa es que el Señor también usa ciertas circunstancias en la vida para Eh, enseñarnos a nosotros mismos y a los que están exactamente, alrededor nuestro de quién es Él exactamente, y cómo puede hacerlo y para qué nos está usando en ese momento, porque Él exactamente, a través de la enfermedad de alguien puede llamar a sus familiares a los pies de exactamente. Él. Y entonces, mira, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro y creo que de esto les he contado, ¿cierto? Y es de nuestros amigos, unos amigos de Bogotá, cuando siervos del Señor, aman a Dios, tienen una relación con Dios, mejor dicho, de esas relaciones con Dios que yo admiro, ¿cierto? Súper profunda, súper madura. Ella queda embarazada y su bebé viene con una manito y en una manito solamente tiene 2 dedos en su mano derecha. Y toda la iglesia oró porque Dios hiciera un milagro y toda la iglesia, mejor dicho, se volcó a orar por Lucas y orábamos y mejor dicho y decíamos vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver la gloria de Dios y Dios en ese tiempo del embarazo como que les regaló ese versículo de que veremos la gloria de Dios, ¿cierto? Y cuando Lucas nació con 2 dedos en su mano derecha. Ujú. Y en ese momento fue muy difícil y fue una prueba de fe para ellos muy Sí, grande, claro. ¿no? Pero hoy en día dicen, Dios, yo veo la gloria de Dios, o sea, su mamá dice, yo veo la gloria de Dios en Lucas porque yo veo que él es un niño completamente normal, que hace todas las cosas que hace cualquier otro niño, ¿cierto? Entonces, una cosa es el poder que Dios tiene, que lo puede hacer, y otra cosa es su soberanía, ¿cierto? Y su voluntad. Muchas veces tal vez su voluntad no es sanar porque tiene otro propósito diferente con la enfermedad por la que yo estoy pasando, por la enfermedad con la que yo estoy viviendo, ¿cierto? Pero entonces retomando un poco el tema de los falsos profetas, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque por varias razones. Eh, Una, porque podemos afectar la fe de otra persona, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le digo, no, vamos a donde la profeta Pepita Pérez, a mi amiga que está súper enferma y que lleva muchos años enferma, a ver si esta persona ora por ella y se sana. Y resulta que Pepita Pérez oró por ella y la persona no se sanó porque no era la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué pasa con la fe de esa persona? Dice, pero si esta oró por mí y me dijeron que si esta oraba por mí yo me iba a sanar. Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? De realmente a dónde nos metemos y muchas veces tal vez ahora mismo no puedo hablar de ningún ministerio puntualmente porque no conozco, ¿cierto? Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado porque tal vez entonces esas personas no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Miren lo que dice, me encanta esta frase, ¿cierto? Así como el Espíritu Santo obra y nos habla su voluntad, también los enemigos espirituales lo hacen, ¿cierto? Miren, más adelante, uy, se me perdió la fechita, nos habla Neil Anderson del discernimiento espiritual y de la importancia del discernimiento espiritual, ¿cierto? El problema yo creo que está cuando eso se convierte como en el negocio de la fe, ¿no? Y muchas veces tal vez se vuelve como al medioevo, ¿no? En el que le decían a la persona, pues usted traiga aquí la platica, traiga usted el dinero, que aquí le armamos una capillita y como le armamos una capillita no importa lo que usted haga, usted se va para el cielo. Y tal vez esos tardes de milagros o reuniones de milagros y de profecía y de sanidades y no sé qué, muchas veces terminan pudiéndose convertir en eso, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y yo creo que todo al final tenemos que filtrarlo, es por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el discernimiento espiritual es nuestra primera línea de defensa contra el engaño. Es una alerta que se enciende cuando algo no está bien. Nuestro espíritu capta que algo no está bien. Ellen y Roger levantaron la mano de nuevo. ¿Quieren decir algo más? Sí, un poco, mm, yo creo que todo esto es muy práctico, ¿no? Es muy aplicable al día a día, Ujú. mm, y a las preguntas que nos surgen, ¿no? A cómo damos respuesta a lo que vemos en la realidad, en lo que vemos en la televisión, en lo que vemos en los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, cuando te encuentras o cuando hablas con otros cristianos de otras iglesias y otras situaciones, de otras denominaciones, entonces te encuentras, por ejemplo, como
hablan de movimientos importantes, ¿no? De movimientos de milagros, que ahora hay un movimiento grandísimo de milagros en Europa, o los movimientos estos de Billy Graham, de Cash Luna, de todo esto que, de Benny Hinn, que de alguna manera en su momento marcaron como una línea en la ideología cristiana, ¿no? Pero hasta qué punto, y a la luz de lo que hablamos hoy, de discernir espiritualmente, hasta qué punto uno puede decir, mire, es una, digamos que a la luz de lo que dice la palabra es un movimiento fiable o no fiable, o si te preguntan a ti, ¿tú qué podrías responder respecto a eso? Pues un marketing, es que uno no sabe cómo hablarlo, ¿es un marketing espiritual o es un show cristiano para atraer gente o realmente el Espíritu Santo los guía a eso? Yo creo que cada caso hay que mirarlo, ¿cierto? Benny Hinn es muy cuestionado, muy cuestionado. Creo que cada caso hay que evaluarlo por separado. Creo que cada caso hay que mirarlo bajo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que lo que uno tiene que enseñar a las personas es a tener una relación personal con el Señor. Yo creo que, y muchas veces, y eso es un tema muy importante en consejería, es yo no puedo llevar a que la persona dependa de mí como consejero, o dependa del profeta, o dependa del predicador, o dependa de la que le ora por sanidad, para que su relación con Dios funcione. Yo creo que lo que nosotros tenemos que siempre llevar es a la persona a Cristo. A Cristo. Tú tienes que ir a Cristo, tú tienes que ir a Dios. Dios es quien puede resolver todos tus problemas. Dios es quien puede, más que resolver tus problemas, ayudarte en el día a día a vivir con los problemas que estás viviendo. En donde encontramos, y me encanta el pastor Darío, el solucionismo bíblico. Donde encontramos la solución a todos los temas de nuestras vidas o el camino que debemos seguir por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde nosotros debemos como invitar a las personas a, no necesitas ir a donde un profeta para tener una relación con Dios, no necesitas ir a donde el que te ore y te diga no sé qué para tener una relación con Dios. La comunidad de la iglesia es muy importante, pero ahí de nuevo, ¿cuál es la motivación de mi corazón? Y miren, aquí hay una cosa que dice como una oración, ¿no? Que escribe aquí Neil Anderson y que me encanta y que creo que es lo que nosotros debemos orar en nuestras vidas y por lo que nosotros debemos decirle a otros que oren, ¿no? Y es, miren, dice, debido a la naturaleza engañosa de sus impresiones, la voz de Satanás no siempre se puede detectar en forma objetiva. La siguiente oración expresa la actitud que deberíamos tener cuando sospechamos de un falso profeta, un falso maestro o un espíritu de engaño. O sea, esta es la manera en la que nosotros deberíamos orar al Señor si queremos tener discernimiento frente a si es un falso profeta o un falso maestro o un espíritu de engaño, ¿cierto? Padre Celestial, me someto sin reservas a tu voluntad. Te ruego que me muestres la verdadera naturaleza de esta persona o espíritu. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, muéstrame tú la naturaleza. Muéstrame si realmente esto proviene de ti o no proviene de ti. Si he sido engañado de alguna manera, te ruego que abras mis ojos al engaño. Ordeno en el nombre de Jesucristo que todos los espíritus engañadores se aparten de mí y renuncio a todos los dones falsificados y los rechazo, o a cualquier otro fenómeno espiritual. Señor, si viene de ti, bendícelo y que crezca para que tu cuerpo sea bendecido y edificado por su intermedio. Amén, ¿cierto? En resumen, la persona que va a este tipo de actividades, ¿está creciendo realmente espiritualmente? ¿O está teniendo un evento en el cual sintió un montón de cosas en su cuerpo físico, pero realmente espiritualmente no está madurando y no está creciendo? Si esa persona no está madurando y no está creciendo, pues tal vez eso no viene del Señor. Y por supuesto que pueden venir muchas personas a casa sobre la roca y no crecer y no madurar, ¿no? Porque eso requiere que yo dé pasos, digamos, desde mi voluntad, ¿no? Pero creo que lo que siempre debemos llevar a las personas es a orar por eso y decirle, Señor, muéstrame, guíame tú, muéstrame tú si realmente esto viene de ti. Y Él solo lo va a hacer, o sea, yo solamente voy a saber si eso viene o no del Señor, o voy a tener discernimiento espiritual en la medida en la que yo crezca en mi relación personal con Dios, en la medida en la que yo estudie más la palabra de Dios, en la medida en la que yo
medite en la palabra de Dios, en la medida en la que yo reemplace las mentiras por las verdades y mi mente sea transformada, entonces yo voy a tener realmente discernimiento espiritual, ¿cierto? No sé si contesto la pregunta, Roger y Elenita. ¿Se nos María fue? Paula. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. Listo. Alguien dijo María María Paula. Yo, Rafael. Hola, Rafa. Hola, buenas noches. Tenía una pregunta. En el caso, tengo una duda y es, en el caso de, por ejemplo, cuando uno en ocasiones escucha en los conciertos, en las presentaciones, en las alabanzas, personas que dicen, declaramos en el nombre del Señor sanidad en esta enfermedad o tal cosa y declaramos que va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro. Ujú. Eso se podría entender como una profecía, siendo que es algo que en principio, según la voluntad de Dios, puede o no ocurrir. Yo creo que es lo que hablábamos frente a los dones espirituales. Yo solamente voy a saber, por ejemplo, si tengo el don de sanidad, si oro por sanidad por alguien. Yo no voy a saber si tengo el don de sanidad si nunca oro para que alguien se sane, ¿cierto? Que es lo que yo siempre debo buscar, la voluntad del Señor, ¿cierto? Y pues yo sí puedo orar declarando que va a haber sanidad, ¿cierto? Declarando lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Eh, pero de nuevo, o sea, ahí es donde está esa línea muy delgada en lo que estoy diciendo realmente es porque estoy 100% segura de que Dios me lo ha dicho, Ujú. porque es que si no, estoy cayendo en ser un falso profeta, ¿cierto? No sé si eso se llame profecía, más que profecía, yo creo que es más como una declaración que hago de lo que estoy creyendo en mi corazón, ¿no? De que Dios puede traer sanidad sobre la vida de las personas que están en ese lugar. Más que una profecía, creo que es como orar declarando la palabra de Dios, ¿cierto? Que yo puedo hacerlo. Yo puedo decir, Señor, yo declaro, como dice tu palabra en Isaías, que tú moriste y cargaste en la enfermedad, en la cruz mis enfermedades. Y estoy declarando la palabra de Dios, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? No estoy profetizando o diciendo nada nuevo. No sé si contesto tu pregunta, Rafa. Más o menos. No mucho. No, no, porque claro, es que lo que dices tú es muy Es que, fino. es que depende de cada caso, o sea, es que yo no te puedo decir hoy aquí, sí, todos los que hacen eso es profecía y son falsos profetas, porque es que depende del contexto, depende de quién sea que lo esté haciendo, depende de qué doctrina tenga, depende si es de sana doctrina o no es de sana doctrina, o sea, ahora Yo, mismo no podemos generalizar, todos los casos son diferentes. O sea, no podemos yo creo entrar en generalizaciones. No puedo decir que todas las iglesias que hacen eso son de una doctrina falsa, ¿no? sí, O yo que creo que todas las también personas que lo dicen son falsos profetas. No, porque solamente lo podemos, o sea, solamente el Señor lo sabe y solamente el Señor lo puede juzgar. No, creo que estaría muy mal generalizar y decir que entonces todos los que lo hacen son falsos profetas, porque no, creo que lo que tenemos que pedirle siempre a Dios es discernimiento espiritual y que Él nos ayude a discernir si lo que estamos escuchando o viendo viene de Él o no viene de Él. Y ahí entonces realmente vamos a poder definirlo, pero no podemos generalizar. Ellen y bueno, Roger. Yo creo que de cierto modo viene un poco del ejercicio espiritual también, ¿no? Ujú, Porque una cosa es la parte de los profetas, ¿no? De identificar qué es un falso profeta, como lo decías, ¿no? Un falso profeta que, digamos, no, la profecía que da o que no cumple los criterios que Dios nos ha dicho que ha de tener la profecía y para lo que funciona la profecía. ujú. Y otra cosa es con temor y con realmente una vida espiritual activa, ejercitar los dones que Dios nos ha dado o que estamos por descubrir en un momento determinado que tenemos, ¿no? O sea, Filtrar nada, todo con la palabra de Dios. Lo que yo, o sea, yo pongo como filtro la palabra de Dios, voy a poder discernir si viene o no del Señor. ¿Cierto? Pero es lo que tú dices, Roger, en la medida en la que yo he desarrollado una relación con Dios, pues eso va a hacerse más evidente en mi vida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que uno va a ciertos lugares y uno siente como carga, ¿no? Uno siente como, uy,
como que uno siente carga en ciertos lugares o como que uno siente carga con ciertas personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos empieza a mostrar, ¿cierto? Yo creo que si nosotros vamos a un lugar de esos y eso no viene del Señor, si tenemos una relación madura con el Señor, el Espíritu Santo va a poner carga en nosotros. De decir, esto no, ¿cierto? O esto sí viene del Señor. Miren que es lo que dice aquí, ¿no? Es una alerta que se enciende cuando algo no está bien. O sea, nuestro espíritu capta que algo no está bien, ¿no? Y eso van a darse cuenta que empieza a pasarle a uno, o sea, que no sé cómo explicárselos, pero Dios empieza como a poner esa carga en uno y uno se da cuenta, ¿cierto? Uno como que siente carga por ciertas cosas, por ciertas personas en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, miren que aquí vamos a hablar un poquito de esto y yo creo que esto nos va a aclarar un poco las dudas que tenemos, ¿vale? Porque ya, ¡jue madre!, nos quedan 3 minutos. Lo primero que debemos examinar para tener un espíritu con discernimiento son los motivos por los cuales queremos tener. ¿Yo por qué quiero tener discernimiento? ¿Porque quiero exaltarme a mí mismo? ¿O porque quiero tener discernimiento espiritual? Y aquí el ejemplo de Salomón nos sirve muchísimo, ¿cierto? En Primera de Reyes 3, 9. Ay. Primera de Reyes 3, versículo 9, dice, está Dios preguntándole a Salomón qué quiere, ¿no? Y le dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Miren que lo que Salomón le pide no es, dame discernimiento para hacerme famoso y para hacerme muy popular, o para adivinarle el futuro a las personas, o para decirle si está bien o mal lo que está. No, es, dame discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. ¿Para qué es el discernimiento espiritual? Para distinguir entre lo bueno y lo malo. Versículo 11 y 12. ¿Cómo has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia? Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Esta debe ser nuestra oración al Señor. Dios, dame discernimiento. Ese debe ser la motivación de mi corazón, ¿cierto? Y creo que el ejemplo de Salomón nos ayuda a entender un poco esto, ¿no? Dice, la motivación del verdadero discernimiento no es la promoción de sí mismo, lo que les decía, no es la ganancia personal, ni lograr una ventaja sobre otra persona, ni siquiera sobre un enemigo. La palabra griega para discernimiento es diacrino, y lo que significa es hacer un juicio o una distinción, ¿no? Distinguir el bien del mal para recibir lo bueno y desechar lo malo. Señor, dame discernimiento, que yo pueda distinguir lo bueno de lo malo, que yo pueda desechar lo que es malo y solamente pueda quedarme con lo que es bueno. Eso es lo que significa la palabra discernimiento en la palabra griega originalmente, ¿no? Hacer un juicio o una distinción. Primera de Corintios 12:10. A otros, miren, acá nos está hablando de los dones espirituales, dice, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas, ¿cierto? Es una manifestación del Espíritu Santo. El discernimiento es una manifestación del Espíritu que tiene que ser usado para edificar a la iglesia, ¿cierto? Cuando leemos este capítulo, y chévere que se lo lean completo, Pablo lo que nos dice es que los dones espirituales se nos son dados para que edifiquemos a la iglesia. Entonces, de nuevo la pregunta, cuando hay las cosas estas de los milagros y las sanidades y no sé qué, ¿realmente se está edificando a la iglesia? O sea, ¿realmente la persona está saliendo edificada está en un proceso de edificación, ¿no? Y miren que me encanta esto que escribe Landerson, porque él dice que el discernimiento no es una función de nuestra mente, sino que es una función del espíritu, ¿cierto? Satanás también puede falsificar el discernimiento llevándonos a pensar que tenemos discernimiento dado por Dios. Y quiero leerles este caso rápidamente. Ay, ya son las 9. Que nos cuenta él acá. Dice, Laura, una estudiante que aconsejé, fue engañada por la versión del discernimiento de Satanás. Había visitado a un consejero porque se sentía profundamente turbada.
Cuando me vino a ver, me explicó que ella podía caminar por la universidad y señalar a los estudiantes que tenían problemas con drogas y con sexo. No tenía hechos ni información fidedigna, solo sabía, por lo que podía conocer de ella, tenía razón. Laura pensaba que ella tenía un don poco usual de Dios, también me dijo que hacía juegos mentales con su consejero. Cuando dijo esto, me di cuenta que había algo malo en su espíritu. Laura, te gusta tener poder sobre la gente, ¿verdad?, le dije. En el momento mismo que lo delaté, el espíritu falso se manifestó en mi oficina. Cuando finalmente halló su libertad en Cristo, ya no tenía la habilidad de identificar los pecados de otros. La mente de Laura estaba tan quieta que tuvo que aprender a vivir sin el ruido de sus acompañantes que le habían oprimido la mente durante años. Entonces, esta era una persona que le gustaba controlar a otras personas, una persona controladora. Y Satanás había aprovechado esa necesidad de control sobre otros para falsificar el discernimiento, ¿cierto? Y hacer que esa persona, entonces, recuerden que lo que hemos hablado es que ¿qué hace Satanás? Todo esto que hace es para que yo no le dé adoración a Dios, para alejarme de la verdadera adoración al Señor, ¿no? Y me encanta esto que dice él, porque dice, los espíritus malignos obran en el reino de lo demoníaco como el Espíritu Santo obra en la esfera cristiana. El Espíritu Santo obra en la esfera cristiana. Pero los espíritus malignos también obran en el reino de lo demoníaco de la misma manera, ¿no? Hebreos 5:14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Miren que esto es una facultad que tenemos que ejercer. No es algo que me aparece de la nada, ¿cierto? No es algo que... No, es una cosa sobre la que yo tengo que trabajar. Yo no voy a obtener discernimiento espiritual porque hoy tengamos esta charla y entonces cada vez que voy a oír a alguien, entonces le voy a preguntar. Es porque, miren que dice que es el alimento sólido, es para los adultos. Recordemos aquí es cuando nos habla de que las personas que son nuevas en la fe requieren la leche espiritual. Pero que el que es maduro requiere alimento sólido, que es para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entonces, no podemos delatar los engaños de Satanás por medio de nuestro razonamiento humano, sino solamente por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y para terminar, veamos estos versículos rápidamente que me parecen súper claves. Juan 8, 31, 32. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Este versículo tiene una condición. Y es que la condición es que nos mantengamos fieles a las enseñanzas de Jesús. Creo que esa es una clave para poder discernir. ¿Esto que estoy viendo es fiel a las enseñanzas de Jesús o no? Sí, mi hermoso, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿cierto? Entonces, por medio de la verdad, solamente por medio de la verdad, vamos a tener libertad. Si quieren apunten los que nos quedan porque ya empezó lo otro y la verdad que me parece muy importante que podamos conectarnos. Veamos aquí rápidamente Juan 17 que lo tenemos cerca y con esto terminamos. Esto es una oración que Jesús hace por cada uno de nosotros, ¿cierto? Dice que Jesús ora por sus discípulos, es decir, ora por ti y ora por mí. Y Él le está diciendo al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Recordemos que vivimos un proceso de santificación, ¿cierto? ¿Qué es el proceso de santificación? Un proceso mediante el cual cada día yo me parezco más a Cristo. ¿Cómo me voy a parecer cada día más a Cristo? Por medio de la palabra de Dios. En la medida en la que yo conozca la palabra de Dios y que todo lo que veo lo filtre por la palabra de Dios, voy a poder discernir si es bueno o es malo. Entonces la respuesta, creo que a tu pregunta, Rafa, es esa, ¿cierto? Y tal vez a las preguntas que todos hemos ido teniendo. ¿Cuál es la manera de discernir si algo es bueno o es malo? Por medio del filtro de la palabra de Dios, que es la verdad, ¿cierto? Efesios 6:14 nos habla de la armadura, ¿cierto? Que ya lo hemos hablado. Pero lo importante que necesitamos entender es que la luz de la verdad es la única arma válida contra las tinieblas del engaño. La verdad.
¿cierto? Jesucristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, el Espíritu de verdad nos guía a la verdad. Necesitamos ser santificados en la verdad. Y solamente cuando nosotros sigamos creciendo en la verdad, sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, entonces vamos a poder discernir si algo es bueno o es malo. Y creo que nuestra oración a Dios debe ser siempre esa: Señor, ayúdame a distinguir, ayúdame a distinguir, ayúdame a distinguir, ¿cierto? Creo que ese es el filtro por el cual debemos pasar todos los temas, ¿cierto? Que tal vez nos tienen ahora como preguntándonos, ¿vale? No sé si con esto quedamos claros. Me gustaría que ya pudiéramos todos conectarnos a la reunión porque de verdad que creo que es súper importante. Entonces, oremos rápidamente y terminamos, ¿vale? Señor, yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias por tu palabra. Hoy venimos delante de ti, Señor, a reconocer que solamente tú eres Dios, que solamente tú, Dios mío, puedes guiarnos, que solamente tú puedes mostrarnos el camino, Señor del cielo. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús porque tú nos des discernimiento, Señor, para distinguir el bien del mal, Dios mío. Pon la motivación, Señor, correcta en nuestros corazones. Perdónanos, Dios mío, si la motivación que hemos tenido, Señor, es para hacernos famosos o para exaltarnos a nosotros mismos. Hoy queremos tener discernimiento para poder ayudar a otros, Dios mío, Señor, para poder distinguir lo que realmente viene de ti y lo que no viene de ti, y para realmente poner nuestros ojos y nuestra esperanza solamente en ti, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, chicos. Gracias por conectarse. Gracias, María Paula. Miércoles. Gracias, hasta Podemos luego. hacer una sesión de 5 minuticos el próximo miércoles de preguntas, si quedaron dudas, ¿vale? Vale, gracias. Gracias. Chao. Chao.